Saludos, 29 de marzo del año 2017, desde Caracas, Venezuela, Quicosis. Hoy vamos a analizar la estrategia del gobierno. Yo se los dije, les tengo el plan, develado, contado, me lo informaron. Primero, antes metiendo con el chisme, o la hipótesis, porque no es un chisme, es una hipótesis, que vamos a ver en su desarrollo si es verdad o es mentira. Estados Unidos, y ahí vemos el titular, informó que habrá un nuevo Consejo Permanente sobre Venezuela. Se suspendió la sesión y comienza la diplomacia a buscar un acuerdo para un documento, para un pronunciamiento. El acuerdo es lógico, tiene que ser el anunciado por México y por el propio Departamento de Estado, que es la solicitud de elecciones para Venezuela. Ese es el acuerdo, ninguna sorpresa. Sin embargo, el gobierno cree que ganó, porque el saboteo, la agresión, toda esa intimidación a la que sometieron al organismo, que no hay pronunciamiento y ganamos. Así lo dice Ernesto Villegas, querían un país intervenido, pero hoy amaneció una Venezuela victoriosa. Ellos habían vendido un mito, el gobierno, que venía una invasión, que era que después de la aprobación de la verdad venía un bloqueo, la intervención de Venezuela por parte de las potencias, del imperio, concretamente. Y que entonces, bajo ese argumento, el Tribunal Supremo de Justicia preparó el escenario para actuar con dureza, para instigar, para meter miedo. ¿Cuál era el escenario? En primer lugar, el tribunal dice, Venezuela debe revisar la permanencia en este tipo de instancias. El tribunal, tratando de darle piso legal a una decisión que tenían lista, que era, si se producía un pronunciamiento ayer, ellos iban a anunciar el retiro de Venezuela de la OEA. No vamos, pues, no me interesa. Bueno, salieron los cubanos a aplaudir a Venezuela y a meterse con Almagro. No me interesa, nos vamos. Eso lo había hecho el tribunal. Darle pie a esa reflexión y que Cancillería anunciara que ya no estamos más en la OEA. No nos importa, pues. Ese organismo es del imperio y no nos van a controlar, y eso es injerencia. Esa posición venía acompañada con otro plan, que Diosdado Cabello y Maduro venían hablando de traición, ¿te acuerdan? Por todos lados, traición. Porque ellos van diciendo lo que van a hacer, lo que pasa es que a veces no le hacemos caso, pero ellos todos lo cuentan. Traición, ¿a quiénes son los traidores? Los traidores son los diputados que solicitaron a la OEA discutir la Carta Democrática. William Dávila, Florido, Valero, ahí hay varios en la Comisión de Política Exterior. Borges. Es de esperar que a Luis Florido, cuando intente ganar a Venezuela, lo detengan. Y que después comiencen procedimientos contra estos diputados que ellos consideran son traidores a la patria. Y por eso el tribunal mete la sentencia esa en la cual limita la inmunidad parlamentaria. Es más, dice que la Asamblea como está en desacato, no tiene inmunidad para llevarse por medio de los diputados, para meterlos presos, pues. Para decirle a la oposición y al marco interno, no vamos a permitir ningún bochincho de ustedes. Ese era el juego, un juego muy perverso, que lanzaba a Maduro y a su gobierno más hacia el autoritarismo, mucho más. A mi juicio, muy equivocado, meter presos diputados, salirse de la OEA. Ellos creen que pueden hacer eso sin que eso tenga ninguna consecuencia, ni por parte de los vecinos, ni la comunidad internacional. Maduro se está metiendo en un juego que lo podía hacer Chávez y Chávez no lo hacía. Chávez más bien se montó en tener mayoría en la OEA. Y se integró a Mercosur, al ALBA, a cuanto organismo existía, buscando protección para la revolución venezolana. Aprendieron de la experiencia cubana y buscaron esa forma. Maduro pretende, como ya no tiene solidaridad ni voto en ningún lado, hacer todo lo contrario. Entonces manda a comer pasto a estas instancias bajo el argumento de que ellos son independientes y antiimperialistas. Luis Emilio Rondón, sección de la OEA, fue una derrota del gobierno. Y sí lo es. Porque la declaración, hoy Pastrana por lo menos,
dice que el gobierno colombiano debería llamar al embajador después de los insultos que recibió en la OEA por parte del gobierno venezolano. Pero no solo eso, el canciller mexicano declara que Venezuela es la antidiplomacia. Todo el continente está asombrado con la actuación democrática de la canciller. Bueno, por la agresividad, por el tono. Ayer se demostró que lo que dice la oposición del gobierno es verdad, que son autoritarios, mentirosos, que juegan duro, que son mala gente, porque al final no respetan ni siquiera las mínimas normas de comportamiento en este tipo de organismos. No respetan a nadie. Es una soberbia permanente. Quedó demostrado. Bueno, William Saab dice que la OEA siempre ha sido un servil escenario de agresores al imperio, refiriéndose al caso Cuadro. Bueno, porque íbamos a esperar que dijera Tarek. Todo está demostrado para decir que ellos eran una víctima y que las medidas que van a tomar, esas medidas duras que anunciaron, casi que decretaron un estado de emergencia, de suspensión de garantías, que fue lo que le dio el tribunal a Maduro, era porque venía una invasión. En Nicaragua, este cuento de la agresión, porque los cubanos vivieron y viven toda la vida, ya no, con el cuento de que viene la invasión. Desde Vallacochino hasta nuestro día, todos los días, ahí viene la invasión, ahí viene la invasión. A pesar de que Cuba, en la Guerra Fría, quedó protegida por la Unión Soviética después de la crisis de los misiles. El acuerdo para sacar los misiles de Cuba incluía que no se iban a meter con la isla, que le iban a dejar tranquila. Y bajo esa premisa fue que sacaron los rusos los misiles aquellos. Pero esa era una política para decirle a los cubanos, van a agredir a nuestro país y levantar el nacionalismo. Los nicaragüenses hicieron lo mismo, solo que en Nicaragua no le funcionó, porque la gente se cansó de la guerra, de los contras, de la invasión, y votó por la paz por Violeta Chamorro. Eso de meterle miedo a la gente con la invasión se les revirtió. ¿Cómo se le va a revertir aquí? Porque es mentira que está planteado una invasión a Venezuela. La OEA no tiene ejército. Pero si Maduro se vuelve dictador y no hace elecciones, no respeta la Constitución, se sabe de las organizaciones internacionales, lo más probable es que se le metan, que lo bloqueen, que le den palo. Porque a punta de que Maduro va a hacer eso en este siglo, más bien cuando las dictaduras todas han ido desapareciendo, donde se ha ampliado la participación de la gente, donde gracias a las redes y a los avances tecnológicos cada día somos más horizontales. A cuenta de que Maduro va a agarrar y me quedo con el poder y no me importa y meto preso a todo el mundo. Eso hoy no se puede hacer. Eso tiene unas implicaciones. Maduro lo que quiere es, como siempre, bueno, aprovechar para fregar voluntad popular, que es parece que su juego más preferido. Ellos gozan metiéndose como voluntad popular, en este caso con Florido. Pero además, generar internamente un clima para que las elecciones entren en pico de muro, no hacerlas. Decir, bueno, Venezuela está sometido a invasión, hay una conspiración y llevarse por medio las elecciones. Con esa medida, retardando elecciones y haciendo todo eso, estimular a los radicales para que los radicales salgan y que marcha, llamando a los militares y todo eso, y bueno, y conseguir la justificación para hacer todo lo que hacen. Porque ellos saben que la oposición es como es, pero ese plan no les va a funcionar. Vamos a ir al corte y les explico por qué. Seguimos con el análisis de lo que pasó ayer en la OEA. El gobierno tiene un plan perverso, salirse del organismo, meter presos a los diputados, ponerse duro, agarrar toda esta situación, la intervención, el imperio que viene a cogerse nuestros recursos, a meterse en Venezuela para otra vez echar para atrás las elecciones. Pero ese es un camino muy costoso para Maduro. Ahí está Tarek El Aissami que dice que van a demandar a Almagro en Estados Unidos. Bueno, pero que los Estados Unidos no es como en Venezuela. Allá no está el Tribunal Supremo de Justicia para hacer lo que ellos quieren, a cuenta de que la infamia, la agresión. ¿Quiénes son los agresores? Lo que vio el mundo ayer fue a Moncada agrediendo a todo el que hablaba, que fijaba posición distinta a la que tenía Venezuela. La canciller Rodríguez, que aseguró que Washington había chantajeado a miembros de la OEA, que había comprado no sé qué cosa. Bueno, igual dicen de Venezuela que con el petróleo hay países allí que votaron, o sea, estuvieron bajo la promesa de petróleo. Pero en todo caso, el plan del gobierno
parte por el pronunciamiento. Esperaban que si la Carta Democrática se aplicaba, cosa que ya no daba, porque los votos no daban, los analistas, todo el mundo decía que eso no daba, pero aún así, con un escenario de ese tipo, arrancaron a crear toda esta bulla, toda esta victimización que ahora ha generado en Venezuela toda una polémica sobre lo que viene o lo que le va a pasar a la Asamblea Nacional. Cámbiame el titular, señor director, hágame el favor. Pepe Mujica. Almagro está en la OEA por mi influencia política. Cuando Pepe era presidente, y como bueno, en esa época Chávez estaba, el socialismo del siglo XXI tenía el continente, tenía mayoría, este señor Almagro, que era amigo de Pepe Mujica, que era además toda una figura en Uruguay muy respetada, bueno, llega a la OEA, después de la experiencia del anterior secretario general, que era un señor que todo el mundo lo recuerda, porque era absolutamente silente e incapaz de hacer ningún pronunciamiento. ¿Se acuerdan? No lo voy a nombrar porque es pavoso ese señor, el amigo chileno. No me lo nombre, que me cae pasta. Entonces, una figura prestigiosa como Almagro, que llega a la organización a darle solidez, bueno, hoy tiene toda esta batalla por la defensa de la democracia en Venezuela y el enfrentamiento con quienes en una primera instancia lo vieron como parte de la izquierda latinoamericana, para que ustedes vean. Borges, la Unión Europea está comprometida con elecciones en Venezuela. ¿Qué va a ocurrir? Que lo de la OEA, el escenario de la OEA, va a empezar a reproducirse en el mundo, que era lo que nosotros decíamos, constituía la gran victoria, el debate. El mundo vio, porque estaba todo el mundo pendiente de lo que iba a pasar, aunque les voy a contar algo, qué cosa no. Yo ayer veo trending topic. Resulta que hay una muchachita, que no la voy a nombrar, que se pusieron de cómicas a grabarse teniendo sexo con Ken, con el novio. Ken, el novio de la Barbie. Y dale como me das a mí, dijo la muchachita, me dio el video. Ella dice, ayer hizo una rueda de prensa, no una rueda de prensa, sino hizo por Instagram y por Telescope, hizo videos en vivo, habló, y hizo 2. Bueno, fueron trending topics. Tuvieron más entradas las explicaciones de las tigritas que el libro de la OEA. Por ahí, hasta Capri le estaba pegado viendo de qué decía. La muchachita y su video. Bueno, ya todo el mundo habla del video de la muchachita. Pero bueno, también hay espacio para otras noticias. Y el espacio de las otras noticias es lo de la OEA. Entonces, como todo el mundo estaba mirando, el mundo vio a Samuel Moncada y a la canciller actuando de la manera grosera, antidiplomática, según dice el canciller de México, y se dieron cuenta o ratificaron que lo que dice la oposición del gobierno es verdad, que son autoritarios, que no respetan las leyes, que no respetan a nadie ni a nada, que el poder los ha vuelto, el amor al poder los ha vuelto ciegos, solo se ven a sí mismos, niegan cualquier realidad. Hay una entrevista que le hicieron a Iri Valera en el Canal 8, donde niega que en Venezuela hay planes. Cuando habla de la Penitenciaría General de Venezuela, del caso de la fosa común, dice que sí, pero faltan 2 cráneos, que hay 14 cadáveres, pero faltan 2 cráneos. Pero no explica ni dice que eso no va a ocurrir más. Un gobierno que dice que no hay gente pasando hambre, que es mentira que se come la basura. Bueno, el mundo vio que es un gobierno capaz no solo de mentir, sino de actuar con niveles de agresión y de intolerancia, como los que vimos con quienes piensan distinto. Bueno, la alta representante de la Unión Europea envió carta a los eurodiputados sobre Venezuela. Y eso que dice Borges, bueno, ya veremos cómo distintos parlamentos y organizaciones de estas regionales se pronuncian pidiendo elecciones, que es el norte de la política de la oposición, de la MUD. Hablando de la multitud de insólita, la ascendencia del Tribunal sobre Inmunidad Parlamentaria. Jesús Ollarves dice, que es abogado constitucionalista, no los mejores abogados que yo conozco, dice que lo que hizo el tribunal fue modificar el artículo que regula la inmunidad. Ellos no están facultados para eso. El tribunal se ha convertido en una especie de escudo que bajo la interpretación de la Constitución hace lo que le dé la gana. Inclusive por encima de la instancia que lo nombra, que es la Asamblea de Diputados. Entonces ahora resulta que como estamos fuera de ley, la Asamblea no está reconocida porque el asunto de los diputados de Amazonas, etcétera,
Entonces, los diputados no gozan de inmunidad. Bueno, es insólita, es una sentencia muy peligrosa para la democracia. Si Maduro mete preso a los diputados, uno solo que meta, peor para él. Porque en este momento que tienen el sol en contra, que la gente los está mirando, no solo en Venezuela, donde ya, ahí está la encuesta de seguidas, por cierto, de Datincor, que es la que yo le creo, una de las más serias. Los venezolanos lo que aspiran ahorita, ¿sabes qué? Dólares. Todos los venezolanos que aspiran es a que les paguen en dólares. La moneda ha caído en tal desprestigio que la conclusión de la encuesta de Datincor es que el dólar es lo que más valoran los venezolanos. Cuando le preguntan qué hace usted con el dinero cuando lo tiene, la gente sale como loca a comprar. Ahí lo dice la encuesta, porque sabe que el dinero no vale nada. El desprestigio del gobierno ha seguido creciendo y crece y crece y crece. Ahora estamos ya en 70 y pico consolidados. La oposición, por cierto, tiene 36%. Y los niní, los independientes, los que eran chavistas, que no quieren votar por Maduro, 36 igual. Aquí están equiparados. Están más o menos igual. En la medición presidencial, cuando regrese se los digo, hay sorpresas. Aquí estamos en Suquicosis. Saludos a mi amada Carla Angola allá en Miami y al señor Carlos Acosta. Desde Caracas, Venezuela, por tvelvenezolano.com, en vivo. Bueno, en vivo estamos en Facebook y en Twitter. Este es grabado. Este es el que sale en televisión y en las redes, en nuestro portal tvelvenezolano.com. Les comentaba que Datincor dice 36 los niní, los independientes, 36 los opositores. En el campo opositor, Leopoldo está primero, segundo aparece Henry Ramos y tercero Capriles. En el campo opositor clásico. Henry Ramos está después de Leopoldo. Perdón, Henry Falcón está después de Leopoldo. El que ha subido después de la validación de AD es Henry Ramos. Y si hay un acuerdo, señala Datincor, entre Leopoldo y Henry Ramos vencería a Capriles y a Henry Falcón en las primarias. Eso lo dice en el análisis. Debido a la fuerza que han demostrado tanto voluntad como en la validación. Esto plantea unos asuntos a discutir. Yo creo que Primera Justicia tiene que pensar bien cómo hace para que no le pase lo mismo que la Asamblea, donde Borges perdió frente a Ramos porque le armaron un todo contra PJ, un toco PJ. Si Capriles no es capaz de generar nuevos aliados, pues le va a pasar lo mismo. Pero eso es otra discusión. Lo importante es que el mundo vio cómo se comporta el gobierno y de qué está hecho. El cardenal Porras señala que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia nos lleva al despeñadero de la dictadura. Y es verdad. Maduro, si te tiras por la dictadura, vas a terminar como toda la dictadura. No queda ninguna ya, unas que quedan en África. Han ido desapareciendo. En Latinoamérica no hay. No solo eso, yo estaba viendo unos afiches, una foto, en el Ecuador, la oposición pegó por todas las principales ciudades unos afiches de Tibisay y Lucena, diciendo que ella era observadora en el proceso y tiene no sé cuántas demandas por fraude en Venezuela, por convertir al CNE en un apéndice del gobierno. Maduro, ahora en el continente, más bien es una carga, nadie lo quiere, como aquella canción de los Holly. Él no es una carga, él es mi hermano. Nadie lo quiere. Y si te tiras para la dictadura, Maduro, yo creo que ni te quedará Cuba, que ya en materia de dictadura tienen años en eso. Todo el esfuerzo de Chávez quedará destruido, porque Chávez se empeñó en hacer elecciones y que no lo dijeran dictador bajo ningún concepto. Pero bueno, Maduro, si te metes por este camino, Maduro, lo que te viene es el barranco. Así me lo decía Jesús Seguía esta mañana, cuando yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo las encuestas que evalúan sobre esta posición autoritaria de Maduro en la OEA? Bueno, no hay nada porque el trabajo campo lo hicieron con anterioridad, no aparece. Pero me dice, eso es el despeñadero en el análisis que hace Jesús Seguía, es un despeñadero para Maduro. Pizarro, desde ayer quedó eliminada la inmunidad parlamentaria. Que está tan frágil, porque no, como ellos hacen lo que les dé la gana. Solórzano, decisión del Tribunal Supremo de Justicia, otorga competencia
a otros poderes, de otros poderes a Maduro. No, Maduro es, bueno, como autoritario total, el que tiene, concentra todo. Pero, ¿cómo será la cosa? ¿Cómo será lo exagerado que Eustoquio Contreras señala que no es posible allanar la inmunidad parlamentaria sin pasar por la ADN? Que lo demás es violar la ley. Eustoquio Contreras, que no es parte del pueblo patriótico, que allí en la Asamblea cuando interviene también al lado de la bancada oficialista. De manera que hasta en ellos, en sectores del oficialismo, hay miedo al camino de la dictadura. Maduro, no te metas por ahí, revisa la historia, date cuenta de todos los que se han metido por ahí. No solo terminaron convirtiendo el socialismo en sinónimo de dictadura, sino que fracasaron, Maduro. Y tú tienes ya fracaso en términos económicos muy fuertes para que termine siendo visto como si fuera un Pinochet cualquiera. Bueno, pero como el que no oye consejos no llega lejos, pues que haga lo que le dé la gana. Ahora, y se lo digo a los radicales, bueno, porque hay un pronunciamiento de 20 Venezuela. La oposición tiene que compartir que Maduro es dictador. Nosotros tenemos razón, Maduro es un dictador. Es que ese no es el tema. Maduro, obvio que como es, eso lo hemos dicho todo. El problema no es si Venezuela es dictadura, no es, esa no es la discusión. El problema es cómo logramos una victoria para que el cambio sea factible en Venezuela. Y esa victoria no hay camino que no sea el electoral. Si Maduro se vuelve dictador, más razones para pedir elecciones. Por ningún motivo el camino de la salida rápida, del llamado a los militares, la desobediencia civil, solo es la solución. La confrontación no es el camino. La confrontación lo que hace es llevarnos al terreno de ellos. Fíjense ahí en la OEA, ¿qué hicieron? Confrontaron. Se cayeron a palo con todo el mundo, duro con todo el mundo, porque ellos tienen la verdad. Nosotros somos un país independiente, revolucionario. La revolución es el camino de ellos, y ahí no hay que meterse. Henry Ramos Alú, por fin dice lo que yo le había pedido a Henry que dijera. Porque Henry ya se está viendo como candidato, como se está viendo ganando la Capriles, si logra concretar su alianza con Voluntad Popular. No hay que seguir engañando a nadie, las elecciones son en 2018. Eso lo dijimos nosotros aquí, hace no sé cuánto tiempo. Hemos venido diciendo que la salida y que al final vamos a terminar en las elecciones nacionales, que eso no hay cómo pararlo. Ahí lo está diciendo Henry Ramos después que dijo en la Asamblea que en 6 meses se iba Maduro. Bueno, bien, yo no le critico nada a Henry. Si Henry llega a ser presidente, mejor. Me parece que es un político histriónico, de muchas capacidades. Ahora, en términos políticos, había que decirle a la gente, mucho antes, hace mucho tiempo, que la salida era electoral y que el 2018, por más que nos pareciera lógico, lejos, ese era el camino. Que lo demás era pendejada, mentira, estafa, engaños. Y en estos momentos de la historia, en el siglo 2000, en el año 2017, en el siglo XXI, no se puede estar mintiéndole a la gente. La política tiene que ser honesta, transparente, más cuando tenemos un adversario de la calaña que tenemos. Ahorita, la validación de partidos no es una invención reciente. Sí, siempre se han validado los partidos, pero estos obstáculos, las huellas, todas esas cosas que pusieron, las máquinas, eso es un invento de ustedes. Eso es un invento de ustedes. Eso lo hicieron además para ganar tiempo. Porque el CNE está prestado al gobierno, no es un organismo autónomo. No vengan a meternos coba. Hoy la rectora Tania D'Amelio es trending topic, porque le montaron un programa a Vladimir a la 1 en el Canal 8, con Amorín ahí. Entonces llevan a sus figuras a decir cosas importantes que no las dicen en otro lado. Claro, pero las preguntas son cómodas, fáciles. Están hechos como a la medida. Y ahí, bueno, la rectora habla de que no se trata en ningún momento de que ninguna instancia la OEA ni le ponga fecha a las elecciones, porque es un proceso autónomo de los venezolanos. Henry Falcón aspira a ser reelecto como gobernador de Lara. Hay que insistir en las elecciones regionales, no hay que bajarse del autobús electoral. Por más provocaciones que tenga Maduro, no hay que bajarse. Maduro puede aplicar el plan que les dije, salirse de la OEA, meter preso a todo el mundo,
gobernar con las facultades que le da el tribunal y volverse dictador, como dice el cardenal, pero fuera careta. Pero eso tiene un costo político. Y más temprano que tarde, aquí habrá cambio en Venezuela. Porque además, el que argumenta a favor de la paz, de la democracia, de la tolerancia, de los derechos civiles, de la autonomía de los poderes, de la libertad, ese nunca pierde.